Bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En esta nueva etapa vamos a iniciar con una serie de tutoriales sobre los fundamentos básicos de electrotecnia. Y en este primer video vamos a iniciar entendiendo o realizando el análisis de lo que es la ley de Ohm. Esta ley nos indica la relación que existe entre la tensión, la corriente, la resistencia en un circuito eléctrico o electrónico. Aquí vemos la representación de un circuito eléctrico. Tenemos las variables, la intensidad, la resistencia y la tensión. Vamos a trabajar con la simbología internacional, esta simbología que es bastante utilizada en Europa. Entonces, para que tengamos en cuenta esta nomenclatura. La ley nos dice que la corriente y la tensión son directamente proporcional. Eso lo representamos de esta forma. Esto nos indica que son directamente proporcional estas variables. Luego nos dice también que la corriente y la resistencia son inversamente proporcional. La corriente o la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. De esta forma se escribe una antiproporcionalidad. Para que la ley de Ohm se cumpla, nos dice también que en el circuito debe haber una constante. Hay una variable que es constante. Esa variable la tenemos representada acá en este gráfico. Vemos la proporcionalidad de la intensidad entre la intensidad y la tensión. Vemos que a menudo que va aumentando la tensión, lo va haciendo proporcionalmente la intensidad. Y vemos estos puntos que están marcados. Son los puntos en el plano, en las coordenadas. Si realizamos los cálculos, vamos a obtener como resultado siempre el valor de 4. Y este 4, digamos, este valor representa la resistencia. Entonces ya sabemos que esta es nuestra constante. La constante en la ley de Ohm se llama resistencia. Ahora vamos a deducir la fórmula basándonos en estos conceptos. Nos dice que la corriente y la tensión son directamente proporcional. Entonces decimos que la intensidad es igual a la tensión, son directamente proporcionales. Eso quiere decir multiplica por la resistencia, o sea, es decir, por la constante. Y esa constante la tenemos acá, que es la resistencia. Por la resistencia debemos escribir este valor, esta forma, porque recuerden que son inversamente proporcional. Ahora seguimos. Si operamos, es una operación sencilla. Aquí tenemos la variable de la tensión por 1. Entonces nos queda la misma variable sobre la resistencia. Y de esta forma tenemos la fórmula de la ley de Ohm. La intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Vamos a despejar esta variable. Para despejar la variable, vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por la resistencia para que ésta se mantenga equilibrada. Entonces decimos que la intensidad por la resistencia es igual a la tensión sobre la resistencia por la resistencia. Aquí simplemente estamos multiplicando en ambos lados de la ecuación por la resistencia para despejarla a la tensión. Entonces en esta parte podemos suprimir la variable resistencia y la ecuación nos queda de la siguiente manera. Esta sería la fórmula general que siempre vamos a encontrar en nuestros libros. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio de aplicación. Acá tenemos un circuito con 24 voltios
y una resistencia de 10 ohmios. Necesitamos calcular la corriente. Vamos a despejar nuevamente la fórmula. En este caso necesitamos calcular la intensidad. Recordemos, si tenemos una variable que está sumando, al momento de cambiarla de posición en la ecuación, cambia su signo. Es decir, si está sumando pasaría a restar, y si está multiplicando pasaría a dividir. Y esto es recíproco, es decir, también se cumple de la forma contraria. Ahora vamos a hacer la misma operación anterior. Vamos a multiplicar. En este caso la resistencia está multiplicando. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Una división. Vamos a dividir a ambos lados de la ecuación entre la resistencia. Entonces, la tensión entre la resistencia es igual a la resistencia por la intensidad sobre la resistencia. Simplemente estamos realizando el despeje de la variable. Entonces acá suprimimos estas dos variables y nos queda que la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Recuerden que esto fue lo que hemos realizado anteriormente. Tenemos la fórmula que vamos a aplicar. Vamos a aplicarla en nuestro ejercicio. Decimos que la intensidad es igual a 24 voltios sobre 10 ohmios. Y eso es igual a 2,4 amperios. Este sería el resultado de nuestro ejercicio. No olviden suscribirse a nuestro canal, denle me gusta y si tienen dudas dejen sus comentarios. Espero que les haya sido útil el tutorial y los espero en el próximo video.